Bueno, otra vez más por aquí, otro vídeo nuevo. La verdad que gracias a todos, ¿vale? Porque ya hemos pasado de los 1000 seguidores. No es un vídeo de celebración, es un vídeo normal y corriente en el que vamos a ver la tercera entrega de la parte de MikroTik, ¿vale? Y en este caso vamos a habilitar la parte de ejecutar contenedores dentro de nuestro MikroTik. Es una parte que yo considero que no es para todo el mundo, pero no por conocimiento, sino simplemente porque si tienes un servidor NAS ya corriendo dentro de tu red, creo que no te hace falta ejecutar los contenedores dentro del MikroTik. ¿Por qué os digo esto? Pues porque me he encontrado con algún funcionamiento incorrecto y algunos reinicios no deseados, ¿vale? Entonces, ¿para quién está enfocado la instalación de contenedores dentro de MikroTik? Pues para, por ejemplo, la gente que quiere tener un bloqueador de publicidad en su red y no tenga ningún tipo de servidor o de conocimiento de servidores NAS, ¿vale? Es decir, habrá gente que sea un poco más avanzada, haya cambiado por las ventajas que da un equipo MikroTik y cambie su router de compañía por este equipo. Y a partir de ahí, pues bueno, diga, oye, pues yo quiero instalar un Pi-hole, por ejemplo, un AdGuard, ¿vale? Lo puede hacer en equipos que tengan la versión de 7.5 en adelante, ¿vale? ¿Cómo vemos esto? Pues simplemente entramos por Winbox y nos vendríamos a System Resources, ¿vale? Aquí vamos a ver la versión del sistema operativo. En mi caso es la 7.11.2, que es la última que está. También tenéis que ver que vuestro equipo soporte la arquitectura que es necesaria para el tema de contenedores. En este caso es ARM, ARM64 o X64. El mío, como veis, es un HAP AC2, que es un modelo muy normalito, muy básico, y ejecuta ARM, con lo cual podría ejecutar el tema de contenedores. Es más, si lo vemos aquí, yo ya tengo la pestaña container porque para preparar el vídeo ya lo he instalado y lo he probado, ¿vale? Por eso os digo también un poco lo del tema de la fiabilidad y la inestabilidad. Entonces, para instalar todo lo que necesitamos, pues en principio nos vendríamos a una ventana del navegador, nos iríamos a esta dirección https barra barra dos punto barra barra microtik.com barra download y aquí nos vendríamos a este paquete, ¿vale? Paquete extra de la arquitectura RM en mi caso, ¿vale? Puede ser que la tengáis en RM64 o incluso en X64. Entonces, le damos y se descarga una carpeta. Esta carpeta, ¿qué es lo que contiene? Pues contiene estos paquetes, ¿vale? ¿Qué es lo que me interesa a mí realmente? Este paquete, que es el paquete container, ¿vale? Como veis, aquí hay otro tipo de cosas. A mí en este caso, este es el que me interesa. ¿Cómo lo instalo en el equipo? Pues simplemente lo cojo y lo arrastro a la ventana de Winbox. Ni más ni menos. Como veis, ya está aquí. Y ahora, para instalarlo, lo que tendría que hacer es reiniciar el equipo. Para hacer el reinicio del equipo podemos venirnos a System Reboot, ¿vale? Pero yo en mi caso lo voy a hacer por terminal. ¿Por qué? Porque me interesa que lo veáis. Entonces yo aquí lo que le daría es una ventana de terminal, daría a barra sys reboot y le daría intro. Me pregunta si sí o no, ¿vale? Entonces, bueno, yo le daría sí, yo en mi caso le voy a dar que no porque ya lo tengo instalado. Entonces le daría sí, el equipo se reiniciaría y ya una vez que el equipo se reinicia, vais a ver que ya tenéis esta pestañita nueva. ¿Está totalmente funcional? No, ¿vale? Hay que hacer otra cosita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, en principio es habilitar toda la parte completa de contenedores. Esto se hace a través de otro comando de terminal. Aquí sí es verdad que tenemos que tocar este par de comandos y bueno, este comando de terminal, ¿cuál es? Pues sería barra system barra device guión mode barra update espacio container igual a yes. ¿Vale? Y ahora fijaos, hay una cosa curiosa. Cuando yo pulso intro, me dice que tengo que pulsar o el botón de apagado, cosa que mi HPAC2 no tiene, o bien presionar el botón de reset, si lo tiene.
¿Es cómodo? Pues depende de tu instalación. Yo lo tengo, el equipo lo tengo bastante escondido y además en un sitio donde no da mucha luz, con lo cual ha sido complicado activarlo. Porque uso cables muy cortos, lo tengo todo muy, muy estructurado, ¿no? Entonces, pues bueno, es fastidioso, pero tocaremos reset, el equipo empezará a reiniciarse de nuevo otra vez y cuando se reinicie ya tendremos container totalmente funcional. Vale. ¿Hemos acabado? No hemos acabado, nos hacen falta más cositas. Entonces, yo voy a quitar esto y voy a cerrar esta ventana de terminal. ¿Cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Ya teniendo toda la parte de configuración de container, digamos, operativa. Pues mira, los equipos MikroTik y normalmente los routers en sí traen muy poca memoria. No es por nada, sino porque no les hace falta, no son equipos destinados a que le instalemos cosas. Entonces, MikroTik, por ejemplo, los equipos de gama alta tienen la opción de instalarle discos NVMe. En nuestro caso no lo tenemos, en un equipo muy básico, muy pequeñito, además con mucha capacidad, pero muy pequeño de volumen, ¿no? Pero si os fijáis, casi todos los equipos MikroTik tienen un puerto USB. Este puerto USB se usa para ampliar, ¿vale? Hay gente que lo utiliza para poner una conexión 4G que actúa de failover, digámoslo así, ¿no? Para que cuando caiga la conexión pues entre ese 4G a funcionar y no se queden sin internet. Nosotros, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba lo usamos así, manteniendo la IP estática a través de otra serie de cosas. Y bueno, en este caso yo le he puesto un USB 2.0, un pendrive de 16 GB para instalar los contenedores ahí. Entonces, este pendrive tiene que estar formateado en extendida 3 o extendida 4. Para hacer esto, una vez que tenemos el pendrive dentro de nuestro equipo, le daríamos a System y le daríamos a Disk. ¿Vale? Aquí como veis ya lo tengo. Entonces, yo ya lo tengo hecho, pero bueno, me daré igual. Lo seleccionamos y le daremos a Format Drive. Aquí en el slot, el que nos haya asignado, ¿vale? Como veis aquí, USB 1. En File System lo cambiaríamos a extendida 4 y en Label le pondremos el nombre que queramos. Yo, por ejemplo, le he puesto Docker MikroTik. Entonces, una vez que lo tenemos, pulsaremos el botón de Start, empezará a formatear el pendrive y una vez que acabe, pues cerramos nuestra ventana y esa parte ya la tenemos lista. Bueno, una vez que hemos acabado los pasos para poder ejecutar container dentro de nuestro MikroTik, ¿vale? Ya lo tenemos aquí. Ahora tenemos que preparar toda la parte, digamos, de red interna en el MikroTik para que estos contenedores tengan conexión a Internet y no estén metidos dentro de nuestra propia red, ¿vale? Por lo que pueda pasar a nivel de seguridad. Entonces, para ello, vamos a empezar creando un bridge, ¿vale? Dentro del bridge, aquí en la pestaña Bridge, le daremos a más y aquí le daremos un nombre. En este caso, yo le voy a dar nombre de Dockers y le daremos a OK. Aquí en esta parte no necesitamos mucho más, ¿vale? Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Asignarle un puerto, ¿vale? Este puerto en este caso va a ser virtual, porque como veis aquí, los puertos de Ethernet yo lo tengo asignado al bridge local. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente seleccionamos, bueno, perdona, tenemos que dar un paso previo antes, ¿vale? Que ahora lo vamos a hacer. Eh, Siguiente cosa que tenemos que hacer, asignarle un rango de red a nuestra parte de contenedores. Entonces para ello nos vendremos aquí a IP, nos vendremos a addresses y aquí le daremos a añadir. ¿Vale? Ya aquí lo que tenemos que hacer es darle un rango de red que le identifique nuestra parte de container. Entonces yo le voy a dar 10.0, 10.0, 1/24 y en la interface, ¿vale? Le vamos a decir que coja la de Docker, que es el bridge que hemos creado. Le daremos a OK y aquí ya vemos cómo la tenemos asignada. Cerramos aquí porque ya no nos hace falta nada más. Lo siguiente que tenemos que hacer, crear una comunicación virtual Ethernet, ¿vale? ¿Por qué? Porque Docker no va conectado a través de ningún cable físico. Entonces, para ello nos venimos a Interface, nos venimos a la pestaña de VETH, VETH y asignamos con más una nueva. En este caso le damos un nombre. Aquí lo que le vamos a dar es el nombre del contenedor. Yo como voy a instalar
P-hole como muestra, ¿vale? Vamos a darle el nombre de P-hole. La dirección del contenedor, en este caso, pues pondremos la siguiente a la que ya tenemos. Y como gateway ponemos la dirección de entrada, ¿vale? Ya la tenemos así, damos a OK. Y en principio, eh, ahora es cuando tenemos que asignarle el puerto, ¿vale? Que antes habíamos dicho que queríamos hacerlo, pero que no nos dejaba, ¿vale? Entonces nos vendremos otra vez a Bridge, nos vendremos a puerto, le daremos a más, y aquí en Interface vamos a darle a la que ya hemos creado, que es P-hole. Y en Bridge, le quitamos de Bridge local y le daremos al Bridge que hemos creado antes como Dockers. Vale. Si todo ha ido bien, si todo ha ido bien, en principio deberíamos tener ping, ¿vale? Con lo cual yo me meto aquí en terminal, quito el ratón para que se vea bien y meto el comando ping 10.0.0.2, ¿vale? Y como veis, yo tengo ping, ¿vale? Con lo cual esa dirección está funcional. Corto el ping y cierro esta ventana. Y mirad, ahora otra de las cosas que podemos crear, ¿vale? Es hacerle un NAT a esa dirección, un nateo, ¿vale? Entonces para ello nos vamos a venir a IP, Firewall, NAT y añadimos. Aquí, ¿qué vamos a hacer? En Chain vamos a dejar Source NAT, ¿vale? En Source Address lo que le tenemos que poner es el rango de red de la red de Docker, con lo cual 10.0.0.0/24. Y en Action le diremos que esto es Masquerade. Pulsamos en OK y en principio, si yo no me equivoco, lo tenemos todo listo. Bueno, ahora ya sí que empezamos con el tema de instalar el contenedor, ¿vale? Entonces, para ello, nos venimos a la pestaña Container que hemos tenido nueva, ¿vale? Y aquí nos vamos a encontrar con algunas cosillas que nos van a sonar. Lo primero, ¿por qué instalar P-hole y no Adgar si Adgar me gusta más que P-hole? Pues por una sencilla razón, porque P-hole lleva variables de entorno, ¿vale? Y Adgar no las lleva. Entonces quiero que lo veáis cómo se hace. Aunque yo siempre he dicho que llevo una temporada en la que prefiero Adgar a P-hole, ¿no? Pero ya os digo, P-hole lleva unas variables que a Adgar no hay que configurar nada. Entonces, aquí tenemos tres pestañas en las que veis algo que nos va a sonar. Primero, variables, ¿vale? Aquí vamos a meter las variables una por una. Aquí, mounts, puntos de montaje, ¿vale? Esto es para mapear las carpetas para tener lo que es la persistencia de datos. Y por último, container, que es donde vamos a añadir el contenedor en sí. Entonces, aquí vamos a empezar al revés. Y todo se hace manualmente. Aquí no hay nada de una interfaz gráfica que sea cómoda, ni nada fiel a Microti, ¿vale? Bueno, que tiene estas cosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar a meter variables de entorno. ¿Qué variables de entorno tenemos que usar en P-hole? Pues mirar, lo que he hecho ha sido abrir el Docker Compose que usamos en el tutorial de lo que era WireGuard con P-hole, ¿vale? El que está subido a internet. Y aquí vemos que hay varias variables de entorno, ¿vale? Entre todas estas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ir rellenando una por una y dándole el valor de uno y de otro, ¿vale? En principio, para empezar, le daremos a más. Y aquí, ¿qué le tendremos que dar? Un nombre. Un nombre que es identificativo, ¿vale? Para que veamos todo lo que son estas variables. Entonces, aquí vamos a poner pijol_variables. Lo siguiente, la key. La key que es la parte, digámoslo así, que tenemos que mapear de la variable de entorno. Es decir, por ejemplo, vamos a empezar con la zona horaria. Y por último, el valor, que es el valor que le vamos a dar. En este caso, yo voy a coger este valor. Tenemos la primera. ¿Qué más nos hace falta? Otra. Damos el mismo nombre. Ahora, la clave, la contraseña. ¿Vale? Y aquí vamos a poner, yo le voy a poner Secure, pero esta es tu contraseña de acceso al panel de administración, con lo cual
Más fácil para que lo entendáis. Yo pongo 1, 2, 3, 4, que luego todo esto lo voy a borrar, como siempre. Por seguridad, poned una que sea complicada. Pulsamos en OK. ¿Qué más tenemos? El puerto de acceso. ¿Vale? Entonces volvemos a poner pihole-environments. Ponemos el puerto de acceso y le decimos que el 4231, por ejemplo, como está configurado. Más cositas que tenemos que poner. El DNS número 1. Volvemos. Este DNS, y como este DNS hemos dicho que vamos a coger los 4.1 de Cloudflare. ¿Vale? Otra cosita más que tengamos que hacer, el DNS 2. Y aquí ponemos los de Quad9. Y por último, el DNSSEC. Y aquí le damos el valor de true. Vale, hay una más que tengo que poner, pero que realmente no sé a qué es debido. Creo que es para que pueda tener privilegio de administrador. Entonces, esta se llama DNS mask -user y aquí le damos el valor de root. Vale. Ya hemos acabado con la parte de configuración de variables, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Las rutas que tenemos que mapear del contenedor. Entonces nos venimos a Mounts y aquí, si os fijáis, hay que mapear, en este caso, dos, ¿vale? Que serían la etc dnsmax.d y la etc pihole. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Añadimos una. Le damos un nombre, ¿vale? Entonces, a esta que le vamos a dar el nombre de etc pihole. La fuente. Fuente es donde guardamos, ¿vale? ¿Dónde las vamos a guardar? ¿Vale? Pues las vamos a guardar en nuestro pendrive. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues al igual que aquí mapeábamos la ruta del NAS, vamos a mapear la ruta de el archivo. Entonces, yo le daría a USB 1 en la carpeta pihole y en principio lo dejamos así, ¿vale? Y en destination ponemos la ruta que tenemos que mapear. En este caso sería, perdonadme, esta. Confirmamos y añadimos la segunda. La segunda ruta es la de DNS+. Entonces, yo de nombre, ¿qué le voy a poner? DNS+. .d. En la fuente, pues igual, le puedo poner USB 1 y carpeta pihole. Y en destination lo que tenemos que hacer es mapear la otra carpeta. ¿Vale? Como veis, es un contenedor totalmente estándar. No hace falta tampoco tener un conocimiento brutal. Ya lo hemos hecho con la interfaz gráfica de Synology o de WireGuard o de lo que sea. ¿Vale? Damos en OK y ya tenemos estas dos carpetas. Digamos, los puntos de montaje ya los tenemos. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que irnos ahora a la última pestaña? Como veis, vamos al revés. Vamos a la pestaña Container. Aquí, antes de añadir nada, tendremos que entrar en la pestaña Config, en el botón Config. ¿Por qué? Porque me hace falta pegar esta dirección. Esta dirección, ¿qué es lo que hace? Comunicar simplemente, ¿vale? La dirección de Docker para que se traiga el contenedor. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Crear un directorio temporal para que se traiga ese contenedor y luego lo pueda descomprimir. Entonces, en ruta le daremos aquí, a la desplegaremos y le daremos que es USB 1, que es nuestro pincho USB, y aparte le pondremos que la descargue, por ejemplo, una subcarpeta que se llame pool. No pasa nada. Esto es realmente fácil. Damos a OK y cerramos. Y empezamos con la parte del contenedor.
Vale. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer para saber los parámetros del contenedor? Pues mirad, podemos venirnos aquí y entrar en hub.docker.com, ¿vale? Esto es hub.docker.com y aquí, por ejemplo, voy a buscar el contenedor oficial de Pi-hole. ¿Por qué? Porque tenemos que coger el nombre del contenedor. Entonces yo si me vengo aquí, ¿vale? Y me vengo a tags, veo que el contenedor, el último es latest, ¿vale? Y aquí me dice que para traérmelo tendría que meter o copiar este comando. Lo vamos a copiar, aunque no lo usemos luego del todo, ¿vale? Y aquí directamente le vamos a dar a añadir, ¿vale? En la imagen remota lo que tenemos que hacer es, vamos a pegar ese comando, pero le vamos a quitar la parte de Docker Pool. Vamos a dejar solo lo que es el nombre del contenedor, es decir, pi-hole barra pi-hole latest. Vale, en la interface, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar la virtual internet que hemos creado, es decir, el pi-hole. ¿Para qué? Para que tenga la dirección 10.0.0.2. Vale, más cositas. Directorio que vamos a montar, ¿vale? Pues en principio yo le daría aquí y le diría que sería en USB 1 barra pi-hole. Ahora, los puntos de montaje, si le damos, veis que ya coge uno, le damos a esta flechita de aquí abajo pequeña y nos expande otra, que donde tendremos que hacer es meter la otra ruta de montaje. Le decimos que lo inicie, o sea, que el contenedor se inicie cuando se inicie el MikroTik. Y en principio aquí ya no deberíamos de meter nada más. Bueno, sí, perdón, que se me ha olvidado, la lista de variables. Fijaos, la habíamos creado antes. Y para que la coja, simplemente pulsamos y en este caso le decimos, le ponemos el nombre que habíamos cogido antes, ¿vale? Y eso lo que va a hacer es que va a comunicar la lista de variables creadas con ese nombre identificativo con el contenedor. Vale, hasta aquí ya estaría todo, ¿vale? Aquí ahora lo que tenemos que hacer es darle a Apply. Cuando le daremos a Apply, ¿vale? Voy a poner la ventana un poco más grandecita. Vamos a ver una cosita, y es que fijaos aquí en el status, ¿vale? Vamos a darle a Apply. En principio se empieza a descargar la imagen y una vez que la tiene descargada empieza a extraerla. Es decir, ahora mismo está instalando el contenedor en sí, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a esperar? Vamos a esperar a que aquí ponga stop, ¿vale? Porque cuando ponga stop es que ya ha acabado de hacer todo lo que tenía que hacer con el contenedor, es decir, traérselo de internet, se trae un archivo comprimido, lo descomprime, lo instala con las variables de entorno que tenemos y con los puntos de montaje que le hemos dicho. Puede ser que aquí, a mí ha habido una parte en la que me daba un error, ¿vale? Pero si tenéis pin hacia la dirección IP que hemos creado para ese contenedor, si la dirección de registro es correcta, es decir, la dirección esta de Docker Registry o Registry 1 guión lo que sea, ¿vale? Es correcta. Si todo está bien, no debe de haber ningún problema, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que aquí se pare. Vale, como veis, ya aparece como parado, con lo cual aquí pulsaremos en OK y ahora seleccionamos el contenedor y le damos al botón de Start. Aquí ya está corriendo el contenedor, con lo cual, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Comprobar que ese contenedor funciona. Bueno, y ya como último paso para comprobar que este contenedor funciona, lo que tenemos que hacer es irnos a un navegador, ¿vale? Y aquí metemos la dirección IP que le hemos dado al contenedor, el puerto que le hemos puesto y ponemos /admin, ¿vale? Y cuando lleguemos nos presentará esta pantalla de login de Pi-hole, ¿vale? Con lo cual aquí ¿qué hacemos? Metemos la contraseña súper segura que hemos metido, que hemos puesto en las variables de entorno y aquí ya vemos que ya está funcionando, ¿vale? Con lo cual ya lo tenemos listo y funcionando nuestro MikroTik y ya solamente falta configurar, que eso ya lo sabemos hacer de otros vídeos anteriores. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias, hasta ahora.